Seguimos. También debemos cubrir las partes más bajas, detrás del muro, los sitios abiertos o de mayor vulnerabilidad. Esto está en el versículo 3. Entonces dice, por las partes bajas, etcétera. Cada uno de nosotros sabe cuáles son sus áreas vulnerables. Puse al pueblo por familias y con sus arcos. Lo número 6, tu restauración traerá beneficio, dijimos, a toda tu familia. No puede haber una autorrealización personal dejando fuera a la familia. Mi familia está mal, yo estoy bien. Porque uno no está bien a menos que esté bien con toda su familia. Dice el versículo 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temas delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestras familias. Pelead por vuestros hermanos, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestras mujeres, por vuestras casas. ¿Se da cuenta? Tu restauración también debe involucrar tu familia. Otro beneficio. Número 7. Aquí hay algo muy importante, hermano. Versículo 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Hermanos, hay algo que es muy importante que usted entienda. No quisiera yo moverlo del libro de Nehemías, pero quisiera invitarlo que me acompañe por un momento al libro de los Gálatas. Dice el capítulo 4, versículo 1. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Aquí hay una diferencia. Un niño heredero de todo y un niño esclavo. La diferencia no hay, no difiere, dice. ¿Qué es lo que cambiará? El conocimiento de su condición en su tiempo de madurez. ¿Me entiende? Hermanos, nosotros mismos tenemos que asumir a veces inmadurez en el conocimiento de la palabra de Dios. Y lamentablemente por esa falta de conocimiento no aplicamos muchas cosas que Dios ha dejado para nosotros. Pero cuando nosotros tomamos conocimiento, viene también el apropiarnos de la verdad y eso nos da
autoridad. Una persona puede vivir como un mendigo siendo dueño de mucha riqueza, a menos que sepa la riqueza que tiene. ¿Cuántas veces ha pasado? Yo quiero decirle, hermano, que cuando el apóstol Pablo escribe en Efesios acerca de la autoridad de Cristo, mire, en Efesios capítulo 1. Dice, versículo 18 en adelante, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza, para que sepas cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y para que sepas cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Cristo hizo todo eso y le dio todo ese poder a la iglesia. Si la iglesia no sabe el poder que tiene, el enemigo va a seguir haciendo, amenazando, atemorizando, y siempre vamos a estar ahí arrancándonos. ¿Se da cuenta? Entonces, aquí en Nehemías, el gran beneficio es, si usted mira, cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, o sea, se habían empoderado de las verdades de Dios, de las promesas de Dios, de la fidelidad de Dios, del poder de Dios, de la autoridad que ellos tenían como pueblo de Dios. Cuando ellos se dieron cuenta que lo habían entendido. Hermanos, este es algo importante. El resultado es que te apropias de la verdad, te apropias de la verdad y esto te da autoridad. ¿Quién les mandó a hacer esto? ¿Por qué están haciendo esto? ¿Se recuerda? En alguna parte del camino quedó, pero ahora ellos lo habían entendido. O sea, el tema es que usted tiene que incorporarlo en su mente, de que su Dios no es un Dios chiquitito, de que su Dios no está escondido, de que su Dios no es un Dios que no le escuche. Es un Dios todopoderoso. Y Él obró, Él venció toda fuerza del enemigo. Y a usted le dio esa autoridad. Cuando los enemigos oyen que usted lo ha entendido, entonces ellos se debilitan. El enemigo sabe cuando usted ignora el poder que tiene. El enemigo percibe cuando usted se apropia de la verdad. El enemigo se da cuenta cuando usted ejerce autoridad por el conocimiento que tiene de lo que posee. Interesante, ¿eh? ¿Cuántos hermanitos no pueden hacer nada porque no conocen la autoridad que el Señor les dio? Cuando el Señor envió a los 70, ¿qué les dijo?
Yo les doy autoridad. Yo les doy autoridad. Para que vayan, para que sanen, para que liberen, para que anuncien. Entonces los 70 fueron y cuando regresaron, volvieron contando maravillas, porque ellos habían ejercido autoridad por la información que el Señor les dio. El Señor les delegó esta autoridad. Nosotros, por lo tanto, si queremos cambiar, restaurarnos, tenemos que apropiarnos de la verdad de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El enemigo te dice no puedes. Tu familia te dice no puedes. Tus amigos te dicen no puedes. Pero ¿qué te dice Dios? Dios te dice todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Todo lo puedes. Cuando te faltan las cosas, el enemigo te dice no tienes. Pero la palabra de Dios te dice, Jehová es mi pastor, nada me falta, nada me faltará. Y así, hermanos, uno tiene que echar mano a las promesas de Dios. Y eso a usted le da autoridad. Usted se toma de la palabra. El Señor le dice, mira que te mando que te esfuerces, pero yo estaré contigo. De la misma manera que estuve con Moisés, también estaré contigo. Entonces, como que Dios a mí me dice, si tú me crees y caminas conmigo, yo voy a estar contigo, yo te voy a respaldar. Segunda, otro resultado es que reordenas tus prioridades y los valores de tu vida. Reordenas tus prioridades. Dice el versículo 16. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Entonces aquí vemos gente que trabaja en la obra y gente que defiende su casa, su familia. Yo tengo que entender, hermanos, que puedo edificar, que puedo acarrear, que puedo cargar, que puedo trabajar, pero nunca soltar la espada, nunca soltar las armas. Hay gente que se enfoca tanto en el trabajo que descuida la familia. Y hay otros que tanto sobreprotegen la familia que descuidan el trabajo. Descuidan la provisión, se transforman en personas místicas. Dios quiere que uno tenga un orden correcto de nuestras prioridades. Esto indica que el trabajo no es todo en la vida, que también debes manejar armas para proteger tu familia. ¿De qué serviría, por ejemplo, darle un buen nivel económico a nuestra familia si los perdemos? Si los perdemos como personas, si se nos van, se nos desbandan, se nos rebelan, no quieren nada con Dios, o se involucran en cosas como vicio o tantas cosas que hoy día existen en el mundo. Entonces uno tiene que reordenar las prioridades. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está mi hogar? ¿Cómo está mi familia? ¿Cómo está mi trabajo? Un ordenamiento de prioridades. También, como resultado del plan Nehemías, se valora la importancia del conocimiento de la Biblia. Dice el versículo 17, los que edificaban en el muro, los que acarreaban en los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. La espada siempre debe estar en las manos de una persona que edifique, que acarree, que trabaje, pero que nunca suelte la espada. La palabra de Dios. La palabra de Dios. El enemigo puede detectar tu vulnerabilidad. Puede atacar en cualquier momento. Cada situación de la vida se debe enfrentar con principios bíblicos. Cada situación de la vida. Nuestra orientación, nuestros consejos, todo debo yo chequearlo con lo que dice la palabra. Ayer una persona me preguntó y me dijo, pastor, ¿qué se puede hacer? Una pareja que lleva
matrimonio casado y tienen muy mala convivencia, tienen serios problemas de carácter, tienen que separarse, tienen que divorciarse. ¿Qué se puede hacer? Vamos a la Biblia. Yo le dije a ustedes como pastores, aconséjenlo. Usted pastor a él, usted pastora a ella. Tal vez tengan que tomarse un tiempo, unos 3 meses de ministración y volver a confrontarlos con la realidad de vivir juntos, si se casaron. Aplicarle los principios bíblicos que dice en Efesios 5, 21 en adelante con respecto al matrimonio. Ahora, si por esa mala convivencia, siendo los dos creyentes, se separan, quédese sin casar. Eso es lo que dice la Biblia. Seguimos. Valoras la importancia de congregarte. Dice el versículo 18, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extrema, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros, cada uno haciendo su contribución en la obra, dispersos todos, cada uno abocado a lo suyo. Pero dice, en el lugar donde toquéis, donde oyere el sonido de la trompeta, reunidos, allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Entonces, cada uno de nosotros es lo suyo. Pero esta mañana sonó la trompeta, ¿cierto? Y donde sonó la trompeta hemos venido, ¿cierto? A reunirnos nuevamente, creyendo que este tiempo de reunión es bueno, nos hace bien y que Dios peleará por nosotros. Dios peleará por nosotros. Pero es importante, hermanos, que yo tenga que valorar, tener como sumamente importante el hecho de congregarme. Si no me congrego, yo empiezo a perder. Mis fuerzas se comienzan a debilitar. Empiezo a perder el norte. La influencia y la presión del mundo comienza a desgastar mi vida. Entonces, en el lugar donde oyere el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, Dios peleará por vosotros. Finalmente, no dice el principio, cuando tú reordenas tu vida, cuando tú restauras tu vida, no das ninguna ocasión al enemigo. Fíjese lo que dice al final del capítulo. Dice, nosotros pues, versículo 21, trabajamos en la obra. Y la mitad de ellos tenía lanzas hasta la subida del alba, hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guarda que me seguía, nos quitamos nuestros vestidos. Cada uno se desnudó solamente para bañarse. Cuando hablamos, hermanos, de no dar ocasión, ellos dicen que no se desvistieron nunca, porque una persona desnuda es una persona vulnerable. La desnudez tiene varias connotaciones en la Biblia. Tiene que ver con pecado, tiene que ver también con descubrir cosas ocultas. Cuando usted está en las manos de Dios, debe permanecer siempre vestido, cubierto. La sangre de Cristo nos cubre. Mantenga sus cuentas al día con el Señor. Trabaje en aquellas áreas débiles. Propóngase mantener su santidad a como dé lugar para que el enemigo no le desnude
públicamente. No le ataque en esta área vulnerable. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 3. Y con esto vamos a concluir. Dice, así seremos hallados vestidos y no desnudos. Que el Señor, cuando nos llame a su presencia, nos halle vestidos y no desnudos. La gracia y la misericordia de Dios, hermanos, es tan grande. Si usted ha cometido pecados, si usted se encuentra en falta delante de Dios, quiero decirle que Jesucristo el Señor está allí listo para cubrirle. De esa manera, usted siempre va a estar cubierto. Cuando el Señor le llame a su presencia, usted va a partir a Él vestido y no desnudo. Amén. Un pequeño recuentito de lo que vimos. Cuando usted se propone restaurar, va a encontrar mucha oposición. Por lo tanto, esto le demandará más oración. Depender de su ánimo quedará solamente en la mitad del proceso. Verá que los enemigos se multiplican, la oposición se multiplica. Por lo tanto, demandará de usted un plan serio, una estrategia seria. También su restauración traerá beneficio a toda su familia. Se apropiará de la verdad y esto le dará a usted autoridad sobre sus enemigos. Reordenará sus prioridades y los valores de su vida. Valorará la importancia del manejo y conocimiento de la Escritura, la espada. También valorará la importancia de congregarse y no dará ninguna ocasión al enemigo. Amén. Fin del capítulo. La semana que viene vamos a estudiar el capítulo 5. Señor, te damos gracias porque estamos aquí, Señor, para quebrar paradigmas. Estamos aquí, Señor, porque queremos salir del nivel promedio. Estamos aquí, Señor, porque conocemos nuestra realidad y necesita un cambio. Estamos aquí, Señor, porque queremos proyectar nuestra vida hacia la excelencia, hacia lo ideal. Estamos aquí, Señor, porque tú nos muestras las estrategias de tu palabra. Sabemos que vamos a encontrar dificultades, pero sabemos, Señor, que si queremos cambio debemos orar más. Sabemos, Padre, que no podemos depender de nuestro ánimo o de nuestras intenciones. Sabemos, Señor, que debemos elaborar un plan, una estrategia. Sabemos, Señor, que nuestra familia será beneficiada con el cambio que tú hagas en nosotros. Sabemos, Señor, que el conocimiento de tu palabra nos da autoridad en toda circunstancia. Sabemos, Señor, que tú nos llevas a reordenar nuestras prioridades. Sabemos, Padre, que debemos conocer y manejar la espada del Espíritu, que es tu palabra. Sabemos, Señor, que no debemos dejar de congregarnos. Y sabemos, Señor, que nuestras cuentas deben estar siempre al día, de tal manera que si tú nos llamas, estemos vestidos, cubiertos, con vestiduras blancas, resplandecientes, que hemos sido gente que ha lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Señor, te doy gracias por tus hijos. Bendice cada uno de mis hermanos que está aquí, Señor. Padre, siento que ellos han venido porque te necesitan. Señor, siento que ellos están acá porque tu palabra les hace bien. Nos hace bien a todos, Señor. Bendice cada familia representada, cada hogar representado. Bendícele, Señor, en todas las decisiones que están tomando para romper los paradigmas y salir de esa situación en que tal vez han estado años, pero tú le quieres llevar a niveles mayores, a niveles superiores. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén.